La infancia puede ser definida como un mundo de imaginación ilimitada. Las películas han tratado de recuperar el ambiente que se asemeja a este sentimiento nostálgico de experimentar el viaje a la infancia. Solo se necesita a un hombre como Miyazaki para hacer esto sin problemas. Chihiro es una niña de 10 años que va de viaje en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, ella conoce a Haku, que dice que aún puede salvar a sus padres. A partir de ahí decide embarcarse en una aventura para poder salvarlos. Lo primero que atrae al público de esta película es su arte y animación. Yo, como inexperto y pobre en conocimientos sobre el tema, creo que es totalmente fascinante. Se las arregla para crear un mundo entero de la nada. El uso de las luces, colores y sombras hacen la experiencia una alegría visual. Los gestos y movimientos de los personajes son fluidos y realistas. En la mayoría de las animaciones esto se ignora y se sienten como un gasto innecesario, y apenas se ve a los personajes haciendo estos pequeños movimientos que parecen irrelevantes pero que contribuyen mucho a la hora de plasmar el mundo real a la animación. Ghibli, sin embargo, los anima y los hace con tal maestría, amor por los detalles y con una exquisita naturalidad que no puede dejar de sorprenderme. El arte brilla especialmente en el diseño creativo de cada espíritu y personaje. Cada uno de ellos se ve absolutamente original sin reciclar a ninguno de ellos. Mayor parte de ellos no son olvidables minutos después de verlos, sino que quedan grabados gracias a su memorable e imaginativo diseño. Como si el aspecto visual no fuera lo suficientemente bueno, la película también es un placer para los oídos. La banda sonora es hecha por Shoji Hisaishi, y es excepcionalmente bueno en ese aspecto. Yo diría que es uno de los pocos casos en las que hay una fusión tan fuerte entre la historia y la música que es difícil no concebir ni pensar en una sin la otra. Pero a pesar de todas estas hermosas cualidades, la sustancia real de esta película está en su historia. Se ha dicho muchas veces por los críticos que el viaje de Chihiro es una mezcla sin sentido de elementos mágicos, una historia sencilla llena de muchas cosas que el autor introdujo indiscriminadamente. Y tengo un punto de vista muy diferente sobre esto. Lo que hay que considerar es que todo este mundo mágico, con extrañas criaturas y hechizos, es solo una alegoría para el tránsito siempre difícil entre la infancia y los primeros pasos hacia la edad adulta. Es la edad en la que comienzas a lidiar con la responsabilidad, cuando te das cuenta de que tus actos tienen consecuencias y tienes que tomar decisiones que afectarán tu futuro. Te defines a ti mismo y el curso de tu vida. Miyazaki mezcla estos conceptos sencillos a través de la necesidad de encontrar una identidad y de escapar del maravilloso pero cruel mundo en el que Chihiro está atrapada. Su hostilidad imita bastante bien el drama de la película, mostrando la necesidad de un esfuerzo adicional que cada uno de nosotros tiene que hacer en algún momento en nuestras vidas. ¿Significa esto que el mundo de Yubaba es una mezcla poco desarrollada de cosas mágicas y hostiles que solo sirven como una situación que Chihiro tiene que superar en algún momento? No, ya que el mundo tiene una clara estructura y jerarquía. Una de las historias a la que más se compara es a Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, Alicia en el País de las Maravillas es una mezcla de acciones no relacionadas, una historia cuyo principal encanto reside en su narración anárquica, casi de pesadilla. El viaje de Chihiro no es así. Como ya he dicho, en Chihiro hay una clara estructura y jerarquía, y la película continuamente intenta transmitir un fuerte sentido de lógica. Tratan de delimitar las causas y efecto de cada acción. Para describir al personaje de Chihiro, y cómo se retrata en la película su personalidad, diría que es hecha de una manera realista. Chihiro es un personaje malcriado antes de entrar en el mundo de Yubaba, pero esto es algo que no debe ser visto como algo negativo, ya que los niños ya son así. A partir de ahí se ve a Chihiro enfrentarse a múltiples dificultades al intentar liberar a sus padres, y en el transcurso de esto ella se vuelve un personaje más altruista, ya que ella también es ayudada, y eso y su deseo por ayudar a sus padres la hacen crecer como personaje. Le da un sentido de humanidad a tal punto que podría sentir empatía por ella no solo como un dibujo sino como una persona de verdad. Otros personajes como Kamashi, Lin, Sin Cara y Yubaba llenan el reparto muy bien. Lin es un personaje clave al tener una gran ascendencia en Chihiro y también aporta un aire más casual a la película. Kamashi es un personaje clave en la construcción del mundo de Yubaba y quizás sea el único que no perdió su identidad. Él es un esclavo del mundo de Yubaba y lo sabe, pero no puede evitarlo.
El Sin Cara sigue Chihiro a todas partes y le da a la película un lado vulnerable al estar siempre solo y querer acercarse a alguien, Chihiro en este caso, y todo sin una pizca de diálogo ya que prácticamente no habla en toda la película. Yubaba al principio parece como el villano de la película, pero a medida que avanza la película se ve que no lo es. Ella no es nada más que una mujer que solo quiere dirigir su casa de baños de una manera muy metódica sin querer hacerle daño a nadie. Pero antes que nada hay que definir lo que es un villano. Se podría decir que es alguien cuyo único objetivo es dañar a la gente. Y Yubaba no es así, ella para bien o para mal creó un mundo y lo hizo funcionar imponiendo algunas reglas, se podría decir incluso que ella creó su propia utopía pero nunca con el objetivo de dañar a nadie. Para acabar quería resaltar algunos puntos interesantes de la película. Primero, ¿qué significa realmente un nombre? ¿No son solo un par de letras que se designan al nacer? En esta película los nombres de los personajes representan su libertad. Chihiro debe recordar las cualidades que la hacen ser ella misma y a pesar de que su nombre, la única palabra que la define en el mundo espiritual, ha cambiado. Los nombres son de fundamental importancia en el mundo de los espíritus, y los que están en el poder mantienen su control robándolos y cambiándolos. Solo aquellos personajes con la fuerza interior suficiente para mantener sus nombres e identidades pueden liberarse. En Natsume Yusinchou, por ejemplo, los nombres de los espíritus son también muy importantes. Segundo, ¿qué define a una persona como buena o mala? En el viaje de Chihiro cada personaje es moralmente ambiguo. Son una mezcla de buenas y malas cualidades y acciones. Aquellos que parecen buenos al principio como Haku y Sin Cara, tienen malas cualidades, y aquellos que parecen malos al principio, como Zeniba y Lin, muestran cualidades buenas a lo largo de la película. Chihiro misma es bastante desagradable al principio pero con el paso de la película muestra su naturaleza más amable y amigable. En esta película la línea entre el bien y el mal es un reflejo muy preciso del mundo real. Al final, el mal no es vencido, sino que es rechazado a medida que los personajes a través de sus buenas acciones debilitan a las malas. Los actos de bondad de Chihiro producen el bien latente en los que la rodean, al igual que en la vida real. Es un manejo excelente y sutil de este tema. Tercero. Crecer y entrar en el mundo de la adultez. ¿Qué significa ser un niño? ¿Qué separa a un niño de un adulto? El choque de entrar en el mundo del trabajo es un tema raramente tratado a esta edad, lo que da a esta película una marca de distinción. Al principio de la película Chihiro está sentada en el asiento trasero sin hacer nada mientras su padre conduce, y una vez entrado en el mundo de los espíritus ella simplemente sigue las instrucciones de estos. Pero a medida que la historia avanza, ella comienza a tomar decisiones por sí misma en lugar de ociosamente no hacer nada, tiene que entrar en el mundo de trabajo y trabajar diligentemente. Aunque el trabajo duro no es el único elemento del mundo espiritual que transforma a Chihiro en una persona más fuerte y capaz, sin duda le ayuda a aprender a lidiar con problemas de la adultez. Cuarto. La codicia, por ejemplo, la codicia de los padres de Chihiro los lleva a comer una tonelada de comida que los convierte en cerdos. Literalmente, cada personaje es codicioso desde una escala pequeña hasta una escala grande. Haku es codicioso porque quiere igualar a Yubabu, y Yubabu es codiciosa por querer controlar al reino espiritual y el oro lo que eventualmente la conduce a la destrucción y el caos. En todos los casos, la codicia hace que los personajes ignoren lo que es realmente importante, impidiéndoles alcanzar su pleno potencial como personas y espíritus. Esto es un buen reflejo de la sociedad actual. Y por último, el Sin Cara. Este podría representar a un japonés que cree que todo se compra con dinero, incluso las personas. También es posible que esté relacionado con la burbuja económica donde la gente despilfarraba el dinero en cualquier cosa. Pero dudo mucho que tenga que ver algo con prostitución como algunos lo aseguran. Es cierto que el tema es mencionado pero de una forma muy breve y más en forma de intimidación. Para mí lo único que Sin Cara querría es estar con Chihiro ya sea porque siempre está solo y veía a Chihiro como una persona con la que podría estar a gusto o por otra razón fuera de prostitución. Me parece que es una teoría que no se sostiene ya que las casas de baños siempre han sido comunes en Japón y nunca fueron un propósito sexual. El mismo Miyazaki niega que su película tenga algo que ver con la prostitución y Miyazaki no es un tipo que se muerde la lengua. Hay muchos otros elementos interesantes en la historia, lo que quiero decir es que esta es una película simple, pero que aún así tiene muchos elementos interesantes introducidos de manera sutil sin sobrecargar la historia.
En general es una película muy bien dirigida, con una historia magnífica que trata e incluye elementos muy interesantes tanto de fantasía como de vida cotidiana. Una animación excelente acentuando cada movimiento haciendo que sea más natural posible, lo cual contribuyen en que la película sea lo más natural y orgánica posible. Y una banda sonora notable que fusiona a la perfección cada escena con las pistas musicales.